Hola, bienvenidos a este podcast de Estudios Místicos para hablar de lo que no vemos pero sentimos. Mi nombre es Martín Alfaro y en esta ocasión te invito a que exploremos juntos a la masonería. Seguramente si algún masón está escuchando este podcast no va a estar de acuerdo con que pongamos a la masonería en la categoría de estudios místicos. Y ya van a ver por qué afirmo esto. En principio ahora te voy a decir que esto se debe a que hay corrientes masónicas más o menos místicas. Pese a lo que digan los libros, y me estoy refiriendo a aquello de que la masonería es una institución filosófica, iniciática y progresista, o como dicen otros autores, un sistema de peculiar enseñanza ilustrado por alegorías y velado por símbolos, hay bastante más que afirmar. Como primer medida entonces podemos decir que masones hay y hay bastantes. Basta con pegar un vistazo en las redes sociales y ahí nos vamos a encontrar con fotos del Gran Maestre, en el caso de Argentina, hablando de diversas cuestiones e invitando a todo aquel que esté interesado a participar que llene un simple formulario en la página y alguien se va a poner en contacto. Esto nos lleva a la otra idea, que más que de masonería deberíamos hablar de masonerías. Al haber tantas no podemos organizar en un espacio tan reducido como es este podcast un tema tan amplio como es la masonería, pero como la idea es presentar esta corriente de pensamiento y que después seas vos el que siga buscando, me conformaré con darte algunos aspectos que considero importantes de esta institución y por supuesto, si quedan dudas, podés comunicarte con nosotros y vemos de qué manera te la podemos resolver. Así que si te parece, vamos a por ello. La primera pregunta obligada que aparece en este sentido es: ¿cuáles son los orígenes de la masonería? Como toda institución iniciática, existe una leyenda sobre el surgimiento. Masón significa, en un francés algo deformado, albañil. Y es que varios de los símbolos típicos de la masonería responden a herramientas vinculadas a la construcción: plomadas, escuadras, reglas, compases, entre otros. Hay algunas tradiciones masónicas que ubican a la masonería en lugares muy alejados en el tiempo. Podríamos hablar de los antiguos egipcios o los colegios romanos de constructores. Según otra leyenda más difundida, los primeros masones eran gremios al estilo medieval que agrupaban las labores de los constructores de las catedrales. Eran ellos quienes tenían el secreto del oficio, es decir, el saber técnico que permitía construir grandes estructuras sin que se caigan. De ahí el término aprendiz, el aprendiz del gremio. Con el correr del tiempo se podía ser un maestro masón y ese maestro masón podía establecer su propio taller para enseñar el arte de la construcción, solo a aquellos buenos aprendices. La historiografía masónica más clásica llamó a esta época la masonería operativa, porque se dedicaban los primeros masones a construir. Esta época operativa cayó en declive luego del final de la Edad Media y para que no desapareciesen estas organizaciones empezaron a aceptar distintos actores que construyan ya no templos reales o catedrales, sino más bien templos a la virtud, pasando a una nueva etapa que sería la actual, que es la que se considera masonería especulativa, y por eso muchas veces se habla de masones aceptados. Por ejemplo, en el caso de Argentina está la gran logia de libres y aceptados masones. Todo esto, como decía, es una leyenda. Hay estudios más recientes, más serios desde el punto de vista historiográficos, que hablan del surgimiento de la masonería como un invento legendario más propio de la Royal Society allá por el siglo XVIII y no tanto en los orígenes romanos, antiguos y más místicos. Pero la leyenda, como decía, tiene una función y una alegoría muy importante dentro de lo que es la tradición masónica de la constitución de la identidad. ¿Y el sistema de los grados cómo funciona? Hablar de los grados en la masonería es un tema complejo. Vamos a intentar dilucidarlo brevemente. Según varios acuerdos internacionales, la masonería acepta que las grandes logias son responsables de administrar los llamados 3 grados universales. Estos 3 grados universales son el grado de aprendiz, el de compañero y el de maestro. Entonces, para la gran logia, el tercer grado es el último. Por eso en muchos libros encontrarás el concepto de sublime grado del maestro. Dependiendo del rito que se practique, hay distintas alternativas que aquellos que tienen el grado 3 pueden tomar solo si así lo desean. Hay una serie de teorías conspirativas más cercanas a Hollywood que a la realidad que nos hablan de los famosos 33 grados. Esos otros 30 grados son los llamados grados filosóficos o escocistas en América Latina y los administra otra institución diferente a las grandes logias llamada Supremo Consejo del Grado 33 o nombres similares. Con lo cual, intentando ser un poco claros en este último punto, uno puede estar
participando de una logia siendo grado 33 y nadie en ese lugar podría saber que el grado que se posee es ese, porque si se está en una logia simbólica solamente se reconoce como máximo el grado 3. Hay reuniones específicas, jurisdiccionadas bajo el Supremo Consejo, que reconocen del grado 4 en adelante, inclusive el 33. Hay otros ritos, como el de Memphis Mizraim, que tienen 99 grados, y hay otros que se manejan con una lógica diferente, sin diferenciación de grados. Por ejemplo, el Santo Real Arco de Jerusalén, que está basado en otro rito, en el rito de York. El de los 33 grados es el rito escocés, antiguo y aceptado, y tiene el rito del Santo Real Arco de Jerusalén otras definiciones no graduadas. Por lo tanto, sea cual sea el rito que se maneje, los 3 grados se respetan a rajatabla. ¿Y los masones dónde se reúnen? Se reúnen en logias, que habitualmente están jurisdiccionadas en lo que se llama una gran logia o gran oriente, que sería una especie de federación cuyo principal dirigente es el gran maestre. Las logias tienen un funcionamiento muy parecido al que puede tener un club. Hay un presidente, un secretario, un tesorero, un encargado de la caridad u obras filantrópicas y otras funciones más específicas. Cuando se juntan a trabajan bajo un ritual. El rito que practique esa logia va a depender en cierta forma de cómo ve el mundo y la relación con lo trascendente. Esto quiere decir que hay ritos deístas, teístas y también hay ritos laicos. El rito entonces ordena el trabajo y la entrega de la palabra en la logia circula de una forma muy particular. Habitualmente uno de los hermanos, porque así se tratan entre los masones, lee un trabajo con alguna inquietud o algún aspecto filosófico propio de las temáticas que se estudian, y todos después opinan según un orden de la palabra, insisto, muy riguroso. A veces esos trabajos son llamados a la acción, otras veces son opiniones de cómo los símbolos de la masonería operan en la vida de las personas. Las temáticas varían mucho según las características de la logia y los intereses que tenga el grupo de hermanos que se congrega. ¿Cómo es el ingreso de las mujeres? ¿Qué pasa con los landmarks y qué significa ser regular? Otro tema polémico es, sin dudas, el tema del ingreso de las mujeres. Hay instituciones masónicas femeninas, existen grandes logias femeninas, que inclusive trabajan a veces codo a codo con la gran logia masculina. Pero estas no entran, según la tradición masónica, dentro de lo que son considerados por la masonería los antiguos linderos o landmarks. Los landmarks o linderos son las cuestiones que hacen que la masonería sea invariable. No hay ningún tipo de acuerdo en cuáles son los landmarks o los linderos. Algunos dicen que son 3, otros que son 4, otros que son 50, otros que son 30. Sea cual sea la cantidad, en casi todos los landmarks que uno puede encontrar, se coincide que, en el último artículo, que todos los anteriores nunca deben cambiarse. Por ejemplo, te invito a que busques en internet los 25 landmarks de Albert Mackey. Allí vas a poder ver una idea más o menos generalizada de lo que es aceptado, pero, insisto, no son los únicos. Ligado a esto hay una cuestión que tiene que ver con la regularidad masónica. ¿Qué significa ser regular en masonería? Imagínalo de esta manera. Supongamos que yo invento el Club Z y digo que todos los miembros de mi club serán Zetas. Son Zetas porque yo lo inventé. Yo impongo quién es Z y quién no lo es. Pero bueno, imaginemos que aparece otro grupo que hace lo mismo que yo en mi club y dice, yo también soy Z. Yo, enojado, podría decir, pero yo fui Z primero. Es más, yo inventé el concepto de Z, yo soy el verdadero Z. El otro club, que también se llama Z, podría decir, ¿y a mí qué me importa? Pues bien, esto es un poco lo que ocurrió con la masonería de la Gran Logia Unida de Inglaterra, la obediencia masónica nacional más antigua. Al ser los más antiguos, reconocen quiénes son y quiénes no son legítimos, dando el título de regulares. Aquellas obediencias masónicas irregulares conviven igual y no les importa si la Gran Logia de Inglaterra no los reconoce. El asunto es más complejo, porque se pone serio si una logia regular inicia en la masonería a una mujer. Así empezó una obediencia internacional irregular que tiene origen en Francia, que se llama el derecho humano. Eran regulares, iniciaron una mujer, los echaron y constituyeron una obediencia muy importante a nivel internacional. Como dije, esto es un tema complejo y solo lo presenté un poquito por arriba, y si a alguno le interesa, en algún otro episodio también, por supuesto, podemos hablarlo puntualmente.
Algunas consideraciones finales. ¿La masonería es una religión? Claramente no. Es una sociedad, es una fraternidad. Respeta a todas las creencias religiosas. Cada uno puede tener la posición religiosa y política que desee. La regla en cualquier logia es que la vivencia de la tolerancia exista, que haya una sana convivencia entre nosotros. Vaya desafío amar a un hermano que está en las antípodas de mi pensamiento, ¿no? ¿Qué necesito para ingresar? Para ingresar no se necesitan fortunas, ni siquiera tener dotes excepcionales. Basta ser un hombre libre y de buenas costumbres, que tenga ganas de pertenecer a la fraternidad y, como en cualquier asociación, dejarse llevar por las enseñanzas y aprender de otros en la transmisión de un saber que, por supuesto, como lo pueden comprobar en este podcast, tiene sus particularidades. De ninguna manera, en ninguna logia, te van a lavar la cabeza ni cosas por el estilo. Pero sí, seguramente internamente algo cambia, porque de eso se tratan las sociedades iniciáticas. Esto es, pasar por una transmutación interna que haga que surja un nuevo sujeto, pero siendo el mismo a la vez. Y hasta aquí llegamos con el primer episodio de Estudios Místicos, hablando sobre la masonería. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo compartas con quien vos quieras y que quiera aprender un poco más de estas cuestiones, que nos sigas en el próximo episodio y que recuerdes que Estudios Místicos intenta mostrar lo que no vemos, pero sentimos. Podés seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, @estudiosmísticos, y dejarnos un comentario a ver qué te pareció y qué otras temáticas podemos tocar en futuros episodios. Gracias por estar ahí.